¿Conoces esta historia? Un diluvio que cubre el mundo, un hombre al que alguien avisa, un barco, los animales y una paloma que vuelve con una rama. El 3 de diciembre de 1872, en Londres, un hombre leyó esa historia en una tablilla de barro, escrita 1000 años antes que la Biblia. Esto es la tablilla 11 del poema de Gilgamesh. Y lo que de verdad cuenta no es lo que crees. El hombre que la leyó se llamaba George Smith y no era arqueólogo. Había entrado de aprendiz a los 14 años en un taller de grabado de billetes. Aprendió con uniforme solo, en su hora de comer, mirando tablillas en el Museo Británico. Es difícil exagerar lo que eso significa. Uno de los sistemas de escritura más complejos que existen, aprendido a ratos, sin maestro y sin gramáticas fiables. Acabó tan bueno que Henry Rawlinson, la mayor autoridad del país, lo contrató para ordenar y traducir la colección. Y en 1872, entre miles de fragmentos rotos, encontró uno que hablaba de un barco y de un diluvio. Conviene situar de qué poema estamos hablando. Gilgamesh es rey de la ciudad de Uruk, y el poema trata en el fondo de una sola cosa, su miedo a morir. Cuando su amigo Enkidu muere, Gilgamesh lo deja todo y cruza el mundo buscando al único hombre al que los dioses hicieron inmortal. Ese hombre es Utnapishtim, y cuando por fin lo encuentra, al otro lado de las aguas, lo que Utnapishtim le cuenta es cómo sobrevivió al diluvio. Así que el relato del diluvio no es el tema del poema, es lo que un superviviente le cuenta a un rey que no quiere morir. La tablilla cuenta que los dioses deciden destruir a la humanidad con una inundación. Uno de ellos avisa en secreto a un hombre, Utnapishtim, en la ciudad de Shuruppak. Le dice que derribe su casa y construya un barco, que meta dentro a su familia, a los artesanos y a los animales. Llueve 6 días y 6 noches. Cuando para, el barco encalla en una montaña. Y entonces Utnapishtim hace algo que vas a reconocer. Suelta una paloma. La paloma vuelve, porque no encuentra dónde posarse. Suelta una golondrina. Vuelve también. Suelta un cuervo. El cuervo no vuelve. Y él sabe que el agua ha bajado. Ese pasaje está copiado en Nínive en el siglo VII a.C., siglos antes de que se escriba el relato del Génesis que conocemos. Smith presentó el hallazgo en la Sociedad de Arqueología Bíblica el 3 de diciembre. En la sala estaba sentado el primer ministro del país, William Gladstone. Se cuenta que al descifrar la tablilla Smith se levantó de un salto, empezó a correr por la habitación y a quitarse la ropa. Conviene decirlo con honestidad. Esa anécdota la contó años después Wallis Budge y no hay ninguna fuente de la época que la respalde. Lo más probable es que sea leyenda. Lo que sí está documentado es lo otro. La prensa británica lo convirtió en noticia nacional. Y aquí está el punto de decisión de esta historia. Porque la tablilla que Smith leyó estaba incompleta. Faltaba un trozo. Podía haber esperado, buscar la pieza que faltaba, completar el texto y publicar cuando estuviera seguro. Decidió no esperar. Anunció un descubrimiento con un agujero en medio. Y esa decisión hizo algo que la prudencia no habría hecho. Un periódico, el Daily Telegraph, pagó una expedición para que fuera a Nínive a buscar el fragmento que faltaba. En mayo de 1873, al quinto día de excavar entre las ruinas, Smith encontró un fragmento que encajaba. Buscar una pieza concreta entre los escombros de una ciudad arrasada y encontrarla en 5 días. Nunca ha dejado de sonar improbable. Y aún así ocurrió. Pero aquí es donde esto se complica, y donde casi todos los vídeos sobre el tema se detienen. Porque la tablilla 11 tampoco es el original. El relato del diluvio no nació en Gilgamesh. Estaba ahí antes y Gilgamesh se lo quedó. Hay un poema babilonio más antiguo, el Atrahasis del siglo XVII a.C. Y en él la razón del diluvio no es la maldad de los hombres. Es que hacían demasiado ruido. Los humanos se habían multiplicado y los dioses no podían dormir. Primero prueban con una plaga, luego con una sequía, luego con hambre. Y cuando nada funciona, mandan el agua. Y todavía hay una versión anterior, en sumerio, encontrada en Nippur en 1893. Allí el superviviente se llama Siusudra y es rey de la ciudad de Shuruppak. 3 nombres, 3 idiomas, 3 siglos distintos. Siusudra, Atrahasis, Utnapishtim y después Noé. Y en 2014 apareció una pieza que lo volvió a mover todo. El asiriólogo Irving Finkel publicó una tablilla del tamaño de un teléfono móvil de hace unos 4000 años. Son instrucciones. Instrucciones de construcción.
y dicen que el arca era redonda. Un enorme cesto circular de fibra de palma trenzada, calafateado con betún, lo que en Irak se sigue llamando un quifa. Finkel lo defiende con un argumento sencillo. El arca no tenía que ir a ningún sitio, solo tenía que flotar. Y en esa misma tablilla aparece una expresión rara en cuneiforme, que él traduce como de dos en dos. Los animales, de dos en dos, 4000 años antes de la canción infantil. Entonces, ¿copió la Biblia el poema de Gilgamesh? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Y la respuesta honesta es que probablemente no. Al menos no así. Lo que hay no es una copia, es una tradición. Una historia que circula por todo Oriente Próximo durante siglos, en varios idiomas, cambiando de nombres y de detalles. Los relatos mesopotámicos y el del Génesis beben de esa corriente común. ¿Cuánto contacto directo hubo y por qué camino sigue discutiéndose? No hay consenso cerrado. Lo que sí es firme, y no lo discute nadie, es la cronología. El diluvio estaba escrito en barro mucho antes de estarlo en pergamino. Y conviene entender por qué hay tantas versiones del mismo relato, porque la respuesta explica cómo funcionaba toda esta cultura. En Mesopotamia se aprendía a escribir copiando. Un aprendiz de escriba pasaba años reproduciendo textos antiguos, palabra por palabra, en tablillas que luego se reutilizaban. Copiar no era conservar, era rehacer. Cada escriba ajustaba, resumía, añadía lo que su ciudad o su época esperaba oír. Por eso no hay un original que buscar. Lo que hay es una cadena de copias y cada eslabón cambia un poco la historia. Y hay una historia más que conviene contar, porque es la que mejor explica por qué esto es tan difícil de zanjar. En 1929, el arqueólogo Leonard Woolley excavaba en la ciudad de Ur. Bajo los estratos con restos humanos encontró 2,5 metros de limo limpio, barro de río sin nada dentro. Y anunció que había encontrado el diluvio. Hoy se entiende de otra manera. Fue una inundación fluvial, grande pero local. Y sobre todo, los estratos de inundación de otros yacimientos son de fechas distintas. No hay un único acontecimiento que los explique a todos. Una llanura entre dos ríos que se desbordan. Ahí, un diluvio no es un mito, es una experiencia repetida. Y queda lo último, que es lo que más me gusta de esta historia. La tablilla que Smith leyó estaba en Londres porque unos excavadores la sacaron de Nínive. Y estaba en Nínive porque un rey asirio, Asurbanipal, decidió reunir en su palacio copias de todo lo que se hubiera escrito. Mandó a sus escribas a copiar, y a las ciudades que conquistaba a entregar sus tablillas. No lo hizo por amor al saber, lo hizo porque quien guarda el conocimiento decide lo que significa. Su biblioteca ardió cuando Nínive cayó, y el fuego que destruye los libros cuece el barro. Las tablillas se conservaron porque el imperio se quemó. Toda decisión deja un rastro. Asurbanipal quiso acumular el saber del mundo para controlarlo. Y el resultado, 2500 años después, fue que un grabador de billetes sin estudios pudiera leer sus tablillas y poner en duda la historia más conocida de Occidente. En el código de la historia seguimos descifrando esas decisiones. Seguimos en Mesopotamia, que es donde empieza casi todo. Si esta pregunta te ha interesado, quédate.